Bueno, agradecemos mucho a la ministra de Economía sus palabras de impulso y de aliento, y yo creo que sinceras, porque ella está muy comprometida con la digitalización. Se cree ese mensaje. No sé si todo el Gobierno se lo cree, pero ella sí. A continuación, y antes de empezar ya las mesas de debate, les voy a ofrecer una conversación muy interesante. Yo pensé que este congreso, que tiene como común denominador el coronavirus y la inteligencia artificial como una herramienta fundamental, como ha dicho la ministra, para luchar contra el coronavirus, no lo podíamos hacer sin conocer qué es el coronavirus. Y para conocerlo, pues yo busqué, sin ser experto, pero hablando con mucha gente, quién es la persona que más sabe de esto en España. No solo en España, sino en el mundo. Esta persona se llama Luis Enjuanes, que es investigador del CSIC y es el director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Fue una entrevista difícil porque la entrada en el laboratorio está muy controlada, pero yo quería hacer la entrevista en su mundo, en el mundo donde él está todos los días con su equipo, y al final lo conseguimos. Es una conversación larga que luego, evidentemente, hemos acortado. Dura como 20 minutos, pero les aseguro que no se van a aburrir, porque a mí me abrió los ojos de muchas de las dudas que tenemos todos los días. Yo les aconsejo que escuchen con atención a Luis Enjuanes para que vean a qué nos estamos enfrentando. Gracias. Eso no se puede excluir, pero en este momento lo más previsible, debido a la gran diseminación que el virus ha tenido, que se ha distribuido por todo el mundo y la facilidad que tiene para transmitirse, este virus ha venido para quedarse. Lo que ocurre es que, como ha pasado con la gripe, pues ya se conocen, ya hay vacunas para la gripe que nos ponemos todos los años, hay antivirales que se conocen, y aunque el virus de la gripe causa muchos muertos anualmente, 30.000 en Estados Unidos en la última invierno, pues la gente ya se habitúa a ellos y vive con ese problema. La esperanza de los más positivos, como yo, es que estos virus, cuando cambian de especie y saltan al hombre, normalmente de un animal, lo que se llama una zoonosis, lo que hacen es aprender a transmitirse mejor en el nuevo hospedador, introduciendo mutaciones. Pero a veces esto también lleva asociado el que se atenúan. Esto es algo que yo predije que podría ocurrir con el tiempo. Todavía no ha aparecido esto con toda claridad, hay datos que indican que se puede atenuar un poco, pero todavía continúa muriendo mucha gente en las UCIs. De manera que el virus se va a quedar. Si tuviéramos suerte se atenuaría con el tiempo. Hay que tener en cuenta que se conocen 7 coronavirus humanos, 4 de ellos aparecieron en los años 50-60 y en este momento están atenuados. Causan lo que se llama el resfriado común de invierno, que apenas tiene importancia, tiene una patología que es menor que el de una gripe común. Por tanto, el futuro es que vamos a tener que convivir con el virus. Esperemos que con mejores medios de los que hemos tenido hasta ahora, y ojalá que también se atenúe y eso nos ayude muchísimo.
Bueno, si le hablo con toda sinceridad, nosotros sabemos mucho de coronavirus porque llevamos 35 años trabajando con ellos. Y entonces, cuando hemos hablado en unas primeras etapas, hemos tirado de nuestros conocimientos de 35 años y hemos hecho predicciones. Estas predicciones de momento todavía no se han cumplido porque este virus causa una patología enorme, polivalente, afecta a todos los órganos y es difícil ya para nosotros continuar haciendo más predicciones de futuro. Lo tradicional es que cuando un virus salta de una especie animal al hombre, en los primeros momentos es súper virulento y que luego se va atenuando. De ahí que nosotros hubiéramos previsto que este fuera también el caso con este virus. Pero no está siendo así. Es un virus muy maligno que utiliza muchas estrategias para evadir la respuesta del hospedador, para disminuir la respuesta inmune del hospedador. Cada vez se conocen más casos de gente asintomática. Al principio era el 14%, ahora son más del 50%. Esto quiere decir que infecta a mucha gente que no sabe que se ha infectado. Pero luego los que se infectan y les causa patología y generan una respuesta inmunológica con anticuerpos abundantes, resulta que frecuentemente en semanas o unos poquitos meses esa respuesta inmune desaparece. Las predicciones de futuro es delicado poderlas hacer. Yo sigo siendo optimista y espero que el virus se atenúe, haya algún indicio, pero personas muy bien situadas en hospitales punteros españoles me han dicho que de momento el virus continúa matando a todas aquellas personas que tienen factores asociados como diabetes de tipo 2, infecciones de inflamación del corazón u otras patologías respiratorias. Así que ya no me atrevo a hacer tantas predicciones optimistas, aunque mantengo todavía que el virus se irá atenuando notablemente con el tiempo. Mi predicción es que en el segundo trimestre del año que viene ya habrá alguna vacuna en circulación. Hay que tener en cuenta que el listón para aprobar una vacuna, para su uso, se ha bajado considerablemente. Se acepta que se pueda administrar una vacuna si tiene una eficacia del 50%. La verdad no es un número muy brillante, pero esto ya está aceptado al menos por la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Nuestra vacuna es nueva, pero estamos haciendo avances muy importantes y yo creo que para finales del año que viene podemos tener una vacuna que se pueda aplicar si no tenemos la mala suerte de que dé efectos secundarios negativos. De momento lo que hemos visto con la vacuna anterior en el modelo animal experimental, el ratón transgénico humanizado, no produce efectos secundarios, pero claro, hay que verlo en las personas. Se ha aprendido mucho sobre los antivirales. Hay antivirales que son efectivos, no son terriblemente efectivos, pero sí tienen un efecto positivo, como el famoso Remdesivir norteamericano. Pero hay otros, incluso uno español, que nosotros hemos experimentado en sus primeras fases aquí en el laboratorio, la aplidina, de una compañía española, Farmamar, que es muy prometedor. Es todo lo que puedo decir de momento. Lo hemos evaluado aquí, se ha evaluado en Nueva York, en laboratorios de mucho prestigio, Mount Sinai School of Medicine, se ha evaluado en Corea del Sur y se han visto muy buenos resultados. Pero esto solo lo digo a título de ejemplo. Y luego en los hospitales los médicos han seleccionado de muchos tratamientos que se estaban aplicando y combinaciones de tratamientos, han seleccionado aquellos que la experiencia a lo largo de la primera onda ha demostrado que eran los más efectivos y han eliminado otros posibles medicamentos que no solo no ayudaban, sino que incluso perjudicaban. Por tanto, lo normal es que en la primavera del año que viene estaremos mucho mejor situados a muchos niveles. Luego, aparte, está la inmunoterapia,
La inmunoterapia tiene dos fuentes: el utilizar plasma de pacientes infectados que se han recuperado y que tienen anticuerpos en su plasma que neutralizan al virus, pero también está la producción de anticuerpos monoclonales que en contraste al plasma tienen una capacidad de ser producidos de forma ilimitada. En España mismo tenemos compañías que tienen fermentadores de 8.000 litros en los que crecen células que secretan estos anticuerpos neutralizantes. Se obtienen anticuerpos de muchas maneras. Algunos se obtienen simplemente inmunizando ratones, y los anticuerpos que se identifican, que son neutralizantes muy potentes, se aíslan las células que los producen, se secuencia el anticuerpo, los genes que los codifican, y luego se humanizan. Es decir, que aunque originalmente tuvieran un origen murino de ratón, pero también por ingeniería genética, esto se hace desde hace muchos años, se les puede convertir, digamos, en anticuerpos humanos. Pero también se aíslan anticuerpos que proceden de células humanas, bien de células de pacientes que de una forma natural los han producido, o hay métodos para inmunizar células humanas y obtener anticuerpos monoclonales. Porque es que además hay muchísimos laboratorios que están trabajando en estos temas y ya hay anticuerpos monoclonales neutralizantes, por ejemplo, y como decía, se han identificado drogas que actúan con eficacia, y lo que es mejor, se han identificado combinaciones de drogas. Si vemos lo que ha pasado con el presidente Trump, que es un paciente privilegiado, se le ha administrado una combinación de compuestos que, en primer lugar, no causan efectos secundarios negativos y que, aunque no de una forma total, pero hay evidencia de que protegen los anticuerpos que le han dado de la compañía Regeneron. Es una combinación de dos anticuerpos que ya habían sido previamente administrados a más de 150 pacientes con resultados positivos. Desde luego, España no es Estados Unidos, pero el nivel científico de España, de la investigación básica, es muy elevado. Está muy desatendida la investigación desde el punto de vista económico por todos los últimos gobiernos que hemos tenido. Ha bajado la inversión en ciencia pues en torno a un 35% por cuenta de haber subido, es decir, que la bajada es tremenda. Esto se nota en cualquier estudio que se hace, incluso en la cantidad de gente que tenemos en nuestro Centro Nacional de Biotecnología, ha disminuido notablemente por la falta de financiación. Sin embargo, hay investigadores de mucha calidad a lo largo de toda la geografía española. Hay que tener en cuenta que la investigación básica, con todo, es la parte más económica de una investigación y el desarrollo de un fármaco. Como publicó hace ya mucho tiempo la revista Nature, el demostrar la prueba de que lo que uno ha obtenido funciona, hacer el primer descubrimiento, eso vale X, el hacer el desarrollo vale 10X y el comercializarlo 100X. Por tanto, la primera parte es la más sencilla. Para eso yo creo que España está muy bien preparada, porque ha habido muchos españoles que han salido al extranjero, se han vuelto a incorporar a España en mejores momentos que ahora, que el número de plazas es ridículo, y han montado equipos fuertes. Para el desarrollo de la vacuna, para el escalado de la producción de la vacuna, en España tenemos varias fábricas de vacunas para medicina veterinaria que son excelentes, pero no tenemos ninguna que se dedique exclusivamente o que se dedique de una forma activa a la producción de vacunas para humanos. Sin embargo, los requerimientos de seguridad y buenos procedimientos, good manufacturing practice, que se requieren para aprobar cualquier medicamento, ellos los tienen la tecnología. Y en este sentido
hay una iniciativa que ha nacido del Ministerio de Educación y Ciencia y fundamentalmente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es crear un consorcio dirigido por el CSIC en el que intervienen compañías nacionales y extranjeras. Este consorcio, que se está ahora remodelando, en el caso nuestro de las vacunas ya tenemos la colaboración de compañías muy importantes, como digo, nacionales y extranjeras, y uno de los proyectos que hay, que lo veo muy realizable, que es ya partiendo de infraestructuras que hay en el país de producción de medicamentos, se van a instalar fábricas de vacunas para humanos. Esto, la verdad es que cuesta trabajo pensar que no tenemos ninguna fábrica de medicamentos de vacunas para humanos en España. Lo único que hacemos en el caso de las vacunas normalmente es empaquetar, me refiero a las vacunas humanas. Entonces, necesitamos en España, que somos 47 millones de españoles, tener unas fábricas aquí para producir vacunas. Estarían siempre a tope. En estos momentos yo no puedo decir las causas, pero tengo conocimiento de muchísimos proyectos en los que la aplicación del Big Data y la biocomputación de alto nivel, que se hace con unos computadores que están instalados en Barcelona, pero que pertenecen a toda España porque los ha financiado el gobierno español, se están aplicando a muchos proyectos. A veces, normalmente de una forma muy inteligente, y valen tanto como para elaborar la información respecto a la evolución del virus, cómo ha ido variando, etcétera, etcétera, cómo se asocia las distintas secuencias del virus con las patologías que causa y todo este tipo de información, como a la predicción de información en torno a cuáles son los dominios del virus que pueden ser más susceptibles de ser atacados por anticuerpos. A veces en esto hay mucha fantasía. Me preocupa a veces el exceso de biocomputación sin atender a las bases biológicas. Creo que en este momento falta una mejor coordinación, definitivamente, entre los científicos, los virólogos y los médicos que conocen bien el patógeno que nos está invadiendo y la elaboración de teorías con toda la biocomputación que usted quiera. Pero, o sea que sí, hay mucha aplicación de biocomputación, de elaboración y procesamiento de Big Data. Esto se está aplicando en España. Hay también biocomputadores de alta potencia en Galicia, por ejemplo, y en Madrid. Pero yo he echado mucho de menos y me ha preocupado que gente que desconocía por completo la biología del virus, que sean extraordinarios biocomputadores, esto desde luego no lo dudo, que no hayan interaccionado mucho más con virólogos y biólogos moleculares que conocen el tema para poder aplicar el poder del Big Data a solucionar, por ejemplo, el problema de este virus. Ha habido, en mi opinión, claro, un fallo tremendo en ese sentido y algunos proyectos pues hasta carecían de sentido. Mi opinión es clarísima, con todos los respetos para la Organización Mundial de la Salud, que hace una labor magnífica. No sé por qué está manteniendo una antigua teoría de que este virus no se transmite por aerosoles. Eso está demostrado con toda claridad por varios laboratorios. Trabajos muy recientes de un español en Colorado se han difundido incluso en España por la televisión, unos vídeos que debían de poner por la mañana, a mediodía y por la noche para que la gente viera cómo se dispersan los virus. El hecho de que el virus se transmita, y prácticamente todos los virus que se conocen, por aerosoles, no excluye que no se pueda también transmitir en burbujas que generamos
mediante la saliva cuando hablamos. No son incompatibles. De hecho, los dos fenómenos están ocurriendo, pero negar que se transmita por aerosoles es un fallo muy grande. Esto está perfectamente demostrado, de una forma incontrovertible. El virus puede permanecer flotando en la atmósfera durante tiempos largos, puede ser arrastrado por el aire en la calle o por las corrientes de aire generadas por los sistemas de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Lamento profundamente que un organismo tan respetable como la Organización Mundial de la Salud todavía no haya aclarado que también se pueden transmitir por aerosoles. Si uno revisa los datos en enfermedades animales, se ha demostrado perfectamente que los virus se pueden transmitir 20, 30, 40 kilómetros de distancia de una granja a otra, simplemente se transmiten por vectores, por insectos, mosquitos, por garrapatas, etcétera, por las aves. Hay otros que solo se transmiten por contacto humano. Esto es verdad y esto lo sabemos y yo lo cuento en mis clases constantemente, pero que hay muchos virus que se transmiten por aerosoles, muchísimos. El virus de la gripe es el campeón mundial. Este se transmite con una velocidad tremenda. Yo estaba trabajando anteriormente con un virus que afectaba a los cerditos y este ha entrado en un país limpio del virus y en un año ha inundado todo el país. La Organización Mundial de la Salud tiene muchos expertos. Que haya alguno que no haya sabido ver las cosas bien en un primer momento, eso lo entiende cualquiera, pero que se haya permitido que esto continúe rodando, pues eso no es normal. Yo no me lo explico en este momento y hay muchos científicos que trabajamos en estos temas que estamos muy incómodos con esta actitud. Bueno, pues en cierta manera sí. Desde luego, lo que decimos siempre, porque vamos, si no es que seríamos retrasados mentales, es que las pandemias son recurrentes y tienen una periodicidad aproximada. En pandemias, en caso de la vida animal, ¿verdad? Suceden cada 2 o 3 años, hay una nueva con virus de la misma familia. En el caso de humanos, lo del virus de la gripe, por ejemplo, y también de otros virus, es recurrente. No me refiero al virus estacional de la gripe que viene todos los años, sino que hay pandemias de la gripe, pues aproximadamente cada de 7 a 10 años hay una de un virus nuevo, el H1N1, el H5N1, etc. Y esto tiene una periodicidad. O sea, yo fui el editor en jefe de la revista Virus Research, una revista internacional de virología, y el anterior editor en jefe, que trabajaba en el Center for Disease Control de Atlanta, la famosa CDC, que lo invité a que viniera en España, una persona muy bien informada porque tenía todos los datos del CDC norteamericano. Él decía que cada año aparecía como mínimo un nuevo virus patógeno para el hombre. Si contábamos los patógenos para los animales emergentes o reemergentes, quiere decir virus que los conocíamos antes pero que parece que se habían extinguido y que vuelven a reaparecer, pues el número ya es elevadísimo. Entonces sí, esto lo sabemos. O sea, lo único que le puedo garantizar en este momento es que va a volver a haber otras epidemias y otras pandemias. Las pandemias brutales como la de 1918 del virus de la gripe, o la que estamos teniendo ahora con este coronavirus, pues no son tan frecuentes, pero han ocurrido toda la vida, producidas por virus o por bacterias. Esto lo sabemos, o sea que lo que tenemos que hacer es estar preparados y si afloja en un momento determinado la pandemia que tenemos ahora, que lo hará, pues lo que no tenemos que hacer es que olvidarla. Y por ejemplo, en el caso de España tenemos mucho que aprender haciendo
preparando una fábrica de vacunas que estará muy ocupada haciendo vacunas para la gripe. Somos 47 millones de españoles. No tenemos ni una fábrica de vacunas para vacunas humanas. Va a estar ocupadísima, porque hay muchos países que ellos preparan una vacuna, pero luego no les importa dar la producción a otros países. Claro, no te la regalan, te la venden, ¿verdad? Pero esto es muy conveniente, traer la producción aquí, y eso no lo podemos olvidar. Tenemos que preparar estos aspectos de hacer antivirales, de hacer vacunas, y tener una infraestructura mínima, lo mismo que para el desarrollo de equipos médicos, los famosos respiradores, las mascarillas. ¿Qué tecnología tienen las mascarillas? Sí, una cierta, pero ¿no lo sabemos hacer en España? Claro que sí, hacemos cosas mucho más complicadas y tenemos gente muy bien formada en España que puede desarrollar estos temas. Entonces, tenemos que aprenderlo e implementarlo. No es solo que ahora se pasa la situación de emergencia y ya nos olvidamos de esto. Bueno, no se sabe todavía con precisión. Y probablemente la razón principal por la que no se sabe es por la estrategia que utiliza este virus de esconderse y producir infecciones asintomáticas. De manera que el virus apareció y se empezó a diseminar sin que la gente lo supiera. Y cuando nos fuimos a dar cuenta, o se fueron a dar cuenta en China, de que estaba apareciendo esta epidemia, el virus ya estaba muy distribuido por muchos sitios y no era fácil que corrieran los epidemiólogos a un sitio y buscaran a ver cuál puede haber sido el origen. De lo que no hay ninguna duda es que todos estos virus proceden de los murciélagos. Los murciélagos son un reservorio natural tremendo. De hecho, hay virus en los murciélagos que tienen una homología del 96,5% con este, que aunque parece muy alta, es la misma diferencia genética que hay entre el genoma del hombre y del cerdo. O sea que parece un porcentaje pequeño, pero que condiciona muchísimo. Han habido varias hipótesis que si lo habían transmitido los pangolines, estaba la teoría de que lo habían transmitido las serpientes. A día de hoy no sabemos de dónde viene. Proviene en última instancia de los murciélagos, pero el mamífero intermedio, que casi con toda seguridad ha promocionado el cambio del virus, este todavía no sabemos cuál es. Yo creo que en algún momento se llegará a saber, porque la ciencia es muy poderosa, pero en este momento todavía no se sabe. Lo que hemos hecho mal y lo que estamos incidiendo en hacer mal, que el gobierno da unas directrices y algunas autonomías no las quieren seguir, es que después de que el gobierno había controlado la cosa muy bien, había doblado la curva y la había bajado de una forma que el gobierno español y el gobierno italiano, que recibieron felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud por este hecho, las prisas que hubo después para no perjudicar a la economía y las prisas que tenían muchas autonomías por mandar ellos y decir lo que había que hacer, pues han destrozado el buen trabajo que hizo el gobierno en la primera onda. Entonces, muchos políticos lo que dicen es que lo hacen porque no empeore la economía del país. Pero si va a empeorar más, no va por un lado la economía y por el otro la sanidad. No habrá economía saneada si no se ha saneado el problema sanitario. Es de una torpeza, desde mi punto de vista, increíble. Hemos de solucionar primero el problema médico y de esa manera volverá a abrirse todo y volveremos a recuperar la economía. No se va a recuperar la economía si no se ha solucionado el problema del virus. Eso es tan evidente.